Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de libros históricos o Antiguo Testamento número 2. Hoy día Por estamos supuesto. trabajando sobre el tema del asentamiento en Israel después del Éxodo. El Éxodo, ¿cierto? Lo vamos a saltar dado que pertenece a Antiguo Testamento 1, Pentateuco. Bien, siempre es bueno comenzar con una pregunta. Cada vez que iniciamos un tema, debemos de preguntarnos algo. Y la pregunta en este tema será, ¿cuál fue o cómo fue la conquista de Canaán? ¿Fue un evento militar inmediato o un proceso largo y gradual? La mayoría de los teólogos están siempre debatiendo esta situación. ¿Fue algo que de la noche a la mañana o que por lo menos duró cierto un par de meses? ¿O fue un proceso largo y gradual que llevó muchos años y que en algunos casos nunca se completó? Y yo creo que depende de nuestra visión que le damos al texto bíblico, nuestra perspectiva que le damos al texto bíblico, vamos a poder responder esta pregunta. Si tenemos una visión teológica, es fácil, ¿no? Fue un evento militar pero eh, muy inmediato. Y si le damos cierto un aspecto más histórico, fue muy, pero muy gradual. Como siempre he dicho, creo que a lo mejor el balance sería la respuesta correcta. Pero el objetivo de esta clase entonces va a ser analizar los diferentes modelos propuestos para la conquista y asentamiento de Canaán desde las perspectivas bíblica, arqueológica e histórica. Y aquí, cierto, ya le sumé un patrón más, porque hemos visto la bíblica, que es la teológica, y hemos visto, cierto, la histórica, pero le sumé la arqueológica. ¿Por qué le sumé la arqueológica? Porque es una perspectiva distinta, incluso a la de la perspectiva histórica. Como ustedes saben, yo soy de profesión arqueólogo y la arqueología nos muestra un panorama totalmente distinto. Si alguno de ustedes quiere saber cuál es la diferencia de estos tres, anótelo ahí. La bíblica es la que encontramos, ¿cierto?, en el texto, en la Biblia, en los relatos. ¿Ok? La histórica se complementa no solamente con lo de la bíblica, sino que se le añade material extra bíblico. Se le añade cierto libros, inscripciones, no, mejor dicho, libros, anales, crónicas de otros pueblos que nos podrían ayudar con el tema histórico. Y la arqueológica es la que se basa plenamente en los restos materiales, ¿no? En lo que se encuentra en la tierra, que puede ser cierto orgánico o no inorgánico. Pueden ser huesos, pueden ser cierto ciudades perdidas bajo tierra, pueden ser murallas, pueden ser cierto asentamientos, pueden ser también inscripciones. Esa es la perspectiva arqueológica. Entonces, una persona para poder realizar su devoción, su devocional con Dios y tener una relación con Dios, lo único que necesita es la bíblica. Alguno de ustedes, si quiere robustecer su exégesis y tener un conocimiento mucho más grande para poder tener una mejor hermenéutica, es decir, interpretación, necesita la histórica. Ahora, si alguien quiere vivir bajo el nivel de la academia y estar al más alto nivel de los estudios bíblicos, desde las ciencias bíblicas, necesita la arqueológica. Entonces, es un complemento. Los libros que hablan sobre este asentamiento y conquista son dos. Mayoritariamente, ¿cierto? Josué, quien nos muestra la conquista como una conquista rápida y milagrosa. Josué está lleno, pero completamente lleno de milagros, ¿no? Tenemos Josué cuando los sacerdotes pasan el Jordán y las aguas se dividen, haciendo alusión, ¿no?, a lo que Josué vivió junto a Moisés. Es muy importante, ¿cierto?
ese fenómeno de pasar sobre las aguas. En el Nuevo Testamento vemos ese fenómeno, sí, en Jesús. El mar no se divide, pero Él camina sobre el mar. Entonces es una perspectiva teológica constante y muy fuerte en la Biblia. Vemos, ¿cierto?, las destrucciones de Jericó, de Jai, de Gabaón y de muchas otras ciudades de forma milagrosa. Es decir, los israelitas no hicieron casi nada, solamente obedecieron, Dios hizo todo. Y la segunda perspectiva es una perspectiva histórica, un poco, ¿cierto?, más realista, entre comillas, ¿no? Porque que Dios actúe también puede ser muy real, entonces, entre comillas, más realista. Pero es una conquista incompleta. Y aquí tenemos una coexistencia de los israelitas con los cananeos, es decir, no terminan todo el trabajo. Ellos están, ¿cierto?, a medias. No terminan todo el trabajo y tienen que convivir y por esa convivencia caen constantemente en idolatría. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Es Josué o jueces? Nosotros como biblistas deberíamos preguntarnos por qué en el canon hebreo estos dos libros se pusieron cuando tienen perspectivas tan diferentes. Entonces usted se da cuenta de que los que editaron el texto bíblico y los que eligieron el canon, algunos de ustedes está perdido el canon, ¿qué es el canon? A los que hicieron ya la prueba, ¿cierto?, de introducción, el examen de introducción, ya saben lo que es el canon, los que no, ahí van a encontrar esa materia, es muy importante que la hagan, el examen de introducción. Eh, Canon es, ¿cierto?, la regla cerrada de los libros en los cuales yo creo. Entonces, ah, el canon hebreo no lo cerró la iglesia cristiana, lo cerraron los mismos judíos. Y no cualquier movimiento judío, y eso ustedes tienen que aprenderlo. El canon fue cerrado por el movimiento rabínico, ¿ok? Después del año 70, algunos hablan sobre un concilio en Jamnia, algunos dicen que Jamnia está totalmente, cierto, ya descartado, pero lo que sí se sabe es que alrededor del año 100, cuando la única perspectiva judía que quedaba era los fariseos, eso evolucionó o se desarrolló al movimiento rabínico del segundo siglo y ellos fueron los que dijeron, estos son nuestros 39 libros, que para nosotros los cristianos son 39 libros, para ellos, cierto, son 24. Entonces, estos son nuestros 24 libros. Y eso es muy importante entenderlo, que no fuimos nosotros. La iglesia cristiana solamente heredó, respetó la elección de estos libros desde el movimiento rabínico. La pregunta es por qué el movimiento rabínico incluye dos libros que son tan opuestos, ¿no? Eh, no le tuvieron miedo a que la gente le dijera, oye, se está contradiciendo la Biblia. Josué nos muestra una conquista rápida y milagrosa, y Jueces nos muestra una conquista, cierto, gradual, incompleta. Y ahí cuando uno comienza a hacerse esas preguntas y meterse en el corazón o en la mente de estos rabinos, es donde tú comienzas a construir, no, a ellos no les interesa que la gente piense en una contradicción. La edición final es muy honesta, ¿no? Es capaz de mostrar, por ejemplo, a David como el gran rey, pero también que peca con Betsabé, que mata al esposo de Betsabé, que censa al pueblo. Los rabinos no le tuvieron miedo a eso. Y tampoco le tuvieron miedo, ¿cierto?, a esta contradicción histórica, porque en realidad para ellos era una, se complementaban ambas perspectivas. Cuando el pueblo de Israel llega, ¿cierto?, a Canaán, tenemos, ¿cierto?, estas tribus. Son 12. Si ustedes se dan cuenta, estas 12 tribus am, tienen, ¿cierto?, eh, la tradición de que son herederos de los 12 hijos de Jacob. ¿Se acuerdan de los 12 hijos de Jacob? Entonces, Jacob, ¿cierto?, le dio la primogenitura a José, dado de que, ¿cierto?, el texto bíblico cuenta que Rubén, su hijo, pecó contra su padre.
Y José le dio la primogenitura a Efraín, pero eh, el- su padre Jacob, cuando les da la bendición a sus nietos, a Efraín y Manasés, él pone, cierto, la doble porción sobre Manasés. José se enoja porque dice, no, 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 Efraín es el mayor, pero Jacob le dice que su hijo Manasés es quien va a tener la doble porción. A finales, cierto, de ahí del capítulo 49 y 50 del libro de Génesis. Y por eso, si ustedes siguen mi mouse aquí en la pantalla, ustedes ven dos tribus de Manasés. Por esa, cierto, tradición de que Jacob oró y le dio la doble porción a Manasés. Y ahí está completamente. ¿Cuál es la única tribu que falta aquí de las 12 tribus? ¿Quién sabe? En tierra. Leví. Muy bien, Leví. Porque Dios le dijo a Leví que él era su heredad. Él era su heredad. Muy bien. Ahora, los pueblos que vivían aquí cuando los cananeos llegaron eran muchísimos. Tenemos incluso muchas culturas muy formadas. Tenemos, cierto, a los filisteos en el sur, que estaban constantemente, cierto, en el mar. Algunos dicen, cierto, los teóricos que son descendientes de los pueblos del mar que fueron los que colapsaron la Edad de Bronce en el año 100 1187 antes de Cristo, donde, cierto, la cultura micénica se destruyó, donde Egipto cayó, ah, y los filisteos serían descendientes de estos pueblos del mar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Canaán, siempre en el texto bíblico, los salmistas están constantemente diciendo que Dios es un Dios de los montes aquí al medio y de los valles. ¿Por qué? Porque en el mar gobernaban, cierto, los dioses filisteos. Ellos no tenían la creencia que nosotros tenemos ahora de que hay un solo Dios. Ellos pensaban de que había muchos dioses, pero Israel había escogido a Yahvé. Entonces, a algo que le tenían miedo los israelitas era las aguas, al mar. Constantemente estaban evitando el mar. En el norte tenemos la cultura fenicia, donde está, cierto, que es la cultura que nosotros encontramos ahora en Ugarit, que tiene una cultura sumamente rica, de la cual nosotros podemos aprender muchísimo. En nuestro programa de ciencias bíblicas nosotros tenemos una clase de ugaritología porque es esencial para entender a Yahvé, a Baal, a él y a, cierto, a Sera y todo este movimiento religioso que se encontraba ahí cuando llegaron los cananeos. O perdón, cuando llegaron los israelitas a Canaán. Pero aparte, cierto, de los fenicios, que fueron llamados así por los griegos, y de los filisteos, que fueron llamados así por los griegos también, tenemos otros. Tenemos a los amorreos, a los kenitas, a los hititas, a los persitas, a los heveos, a los girgaseos, a los heveos. Y acá, al otro lado del Jordán, tenemos a los amorreos, tenemos, cierto, a Amnón, y tenemos, cierto, a los moabitas. Aquí, en el sur, aquí el mapa no me llegó, sería Edom. Edom. Entonces, todos los pueblos que estaban allí. Cuando Israel sale de Egipto, sigue esta ruta. Una ruta, cierto, bordeando la península del Sinaí, especialmente, cierto, bordeando el Mar Rojo por el tema, cierto, constante del agua, por el tema constante del agua, pero también porque en una ruta directa que pudo haber sido, cierto, de Gosen hasta aquí, que algunos se han atrevido incluso a decir que se pudieron haber demorado 40 días, era una ruta sumamente resguardada. Si Israel, siguiendo, y les voy a enseñar que hay muchísimas perspectivas, pero si seguimos la perspectiva más conservadora, y si Israel salió en el año 1446, es imposible, antes de Cristo, es imposible que hubiese tomado esta ruta, porque todo esto lo gobernaba Egipto. Entonces, y esa es una de las argumentos por las cuales se descarta de que Israel realmente salió en ese año de 1446. Porque si Israel hubiese salido de Egipto, hubiese llegado a una Canaán administrada, gobernada y militarizada por Egipto. O sea, hubiese
hubiese llegado, ¿cierto?, a, a lo mismo. Entonces, muy poco probable. Israel tuvo que haber llegado acá cuando Egipto no tenía el poder, y eso fue siglos después. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces, ellos hicieron esta ruta y, cierto, no se fueron directamente desde el sur hacia, porque obviamente aquí habían muchísimas ciudades que estaban resguardadas, como Laquish, como, cierto, otras que estaban ahí para poder ver si venían avances del sur. Entonces Israel decide darse una vuelta más grande, si siguen mi mouse, pasa en el Mar Muerto y entrar por Jericó. Que era cierto, aquí hay muchísimos más montañas y era muchísimo poco probable que fuesen vistos. Aquí eran vistos fácilmente, aquí no. Entonces, en ese sentido, cuando ellos entran, hacen todo cierto estas líneas, llegan acá, algunos cierto se van hacia el sur a conquistar, otros se van cierto al norte y ahí empiezan la conquista. La conquista de esta tierra que fue repartida por Moisés. Ahora, en la teología del texto, nosotros, am, bueno, no, antes de pasar a la teología del texto, preguntas, comentarios, ¿no? ¿Se va entendiendo? Ok. Entonces, en la teología del texto, nosotros tenemos dos grandes, cierto, dos grandes cosas. La conquista número uno es presentada como el cumplimiento de la promesa a Abraham de Génesis 12:7. Génesis 12:7. ¿Quién puede leer Génesis 12:7, por favor? Cualquiera. Génesis 12:7. Amén, por acá. Sí, adelante. Ya. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Muy bien, ahí está la promesa. Y alguien diferente que me lea la 2, interpretación teológica del castigo a los pueblos cananeos y fidelidad a Israel, Deuteronomio 9:5. Yo, Sí, no por tu justicia ni por tu rectitud de corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra de Jehová, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. muy bien, excelente. Entonces, pero aquí se añade algo más, no solamente, ¿cierto? Es para cumplir la promesa, sino que se añade también para poder darle el castigo a esas naciones. ¿Ustedes saben lo que las naciones de ese tiempo hacían en Canaán? Si quisieran saber, es muy bueno que estudien la cultura ugarítica, especialmente con el tema, ¿cierto?, de los sacrificios de los niños que se hacían. Cómo a los primogénitos se les quemaba y todo eso. Bien, entonces, con esto vamos a finalizar y lo vamos a dejar para la próxima semana. Hay cuatro teorías. Hay cuatro teorías de esta conquista. Tenemos una conquista temprana, tenemos una conquista tardía, tenemos un asentamiento gradual y tenemos una revolución social. Si se dan cuenta, cada una de estas teorías tiene una fecha diferente y tiene cierto un marco teórico diferente. La conquista temprana se basa en la literalidad bíblica de Primera Reyes 6:1. Es muy importante que nosotros manejemos ese texto. Ya lo vamos a ver la próxima semana. La conquista tardía
trabaja en lo que es la arqueología, especialmente, ¿cierto?, en la estela de Merneptah, que la vamos a trabajar la próxima semana. El asentamiento gradual trabaja, ¿cierto?, en una teoría un tanto, ¿cierto?, de desarrollo interno, como a una revolución de pueblos que ya vivían ahí. Y la revolución social es esto, ¿cierto?, de los marginados, de los pobres que comienzan, ¿cierto?, a atacar a las ciudades-estados a finales, ¿cierto?, de la Edad de Bronce. Y eso es muy importante. Entonces, yo voy a llegar hasta acá. La próxima semana vamos a continuar.